Muy buenas familia, ¿cómo estáis? ¡Feliz año! Hace tiempo que no hablábamos. ¿Cómo han ido los reyes? Aquí han llegado fuertes. 10 modificaciones legislativas nos han caído con un montón de artículos. ¿Qué hacemos? ¿Vemos las más significativas de cara al examen, lo que nos puede afectar a algunos artículos de ella? Yo creo que sí. Como van a ser varias normas, vais a notar los cortes en el vídeo según la norma en la que estemos hablando. Vamos a empezar por la más dura de todas. Contratos. Empezamos. Artículo 29. Duración de los contratos. Artículo muy machacado que tenemos. ¿Cuánto duraba un contrato? ¿Cuánto podía durar un contrato? Nos acordamos. Servicio suministro, un máximo de 5 años incluyendo sus prórrogas. Y nos acordamos también que la prórroga es obligatoria para el contratista siempre y cuando se haga con un aviso o con un preaviso anterior a 2 meses. Si estábamos en concesiones de obras o concesiones de servicios, la duración máxima era concesiones de obras o concesiones de servicios que llevan aparejado una obra hasta un máximo de 40 años. Concesiones de servicios que no lleven relacionado un servicio público sanitario hasta 25 años y concesiones de servicio que lleven relacionado un servicio público sanitario hasta 10. Y estas tres últimas se pueden ampliar en un 15% de su duración inicial. Bien, hasta aquí lo teníamos más o menos claro y que en ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes. Bajamos al apartado 4 y vamos a ir leyendo un poquito, que es aquí donde tenemos la modificación. Nos dice que los contratos de suministro, esa duración de 5 años incluidas prórrogas, pero ya empezamos a moverlo un poco. Fijaros, párrafo siguiente. Excepcionalmente, en los contratos de suministro y servicios se puede establecer un plazo de duración superior al establecido en el párrafo anterior, esos 5 años, cuando lo exija un periodo de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato. Bien, bajamos 2 párrafos más. Asimismo, podrá establecerse en los contratos de servicios relacionados a los servicios y a las personas una duración mayor cuando ella fuera necesario para la continuidad de aquellos tratamientos a los usuarios en los que el cambio de la prestación pudiera repercutir negativamente. Ya tenemos otra excepción. Y un párrafo más. No obstante, lo establecido en los párrafos anteriores, cuando el vencimiento del contrato no se hubiese formalizado un nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia, fijaros aquí, de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas por el procedimiento de adjudicación y que existan razones de interés público para no interrumpir esta prestación. Esto se ha usado mucho durante la pandemia, cuando los órganos de contratación pues no podían hacer las cosas en el tiempo correctamente, o no habían empresas o no habían personas, empleados públicos para poder hacerlo, y finalizaba el contrato y no se había hecho una nueva contratación y era necesaria continuar con la prestación, ¿vale? Se podrá prorrogar el contrato originario, el que teníamos en marcha, hasta que comience el nuevo contrato, en todo caso por un periodo máximo de 9 meses. Y esta es típica pregunta de examen, ¿vale? Sin modificar las condiciones del contrato. Bien, o sea que se podía ampliar hasta un máximo de 9 meses. Pero cuidado, aquí tenemos las condiciones. Siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se ha hecho con una antelación mínima de 3 meses a la fecha de finalización del contrato originario. Vale, o sea que había un matiz. Oye, que se está acabando, no tenemos nada, pero bueno, 3 meses antes de la finalización sí que hemos hecho ese anuncio de licitación y ya lo podemos poner en marcha. Y tenemos un máximo de 9 meses de la finalización para formalizarlo y continuar. La modificación, aquí añadimos, se quedaba ahí antes el artículo, pero añade, o tratándose de un contrato de acuerdo marco o un contrato específico basado en un sistema dinámico de adquisición, esto también se puede ampliar siempre que se hayan enviado las invitaciones a presentar la oferta del nuevo contrato basado o específico al menos 15 días antes de la finalización del contrato originario. Teníamos un plazo que eran 3 meses por un lado, pero si estamos en un sistema dinámico de adquisición, en un acuerdo marco, por lo menos 15 días antes de la finalización que se han enviado esas invitaciones, ¿vale? Esta era la modificación del artículo 29. Pasamos ahora al artículo 69, que son las uniones de empresarios. Nos acordamos que las uniones de empresarios eran esas empresas que entre sí se hacen una amalgama, se juntan para poder contratar con la administración y conseguir un contrato de varias cosas. Por eso se unen, porque por una sola no podía concurrir por sí y se unen para conseguirlo todo. Vale. ¿Qué ocurre aquí con estas uniones de empresarios? Pues que se constituyen temporalmente al efecto para poder entrar en la adjudicación y formalización del contrato con las administraciones públicas y que en el apartado 4 como recordatorio la duración de las uniones temporales de los empresarios será coincidente al menos, ese al menos es importante, con el contrato hasta su extinción. Perfecto. Y luego teníamos unas cuantas cositas que teníamos ahí de si se modificaba durante el proceso de adjudicación o si se modificaba durante el proceso ya de formalización y ejecución del contrato. Esa es una lectura que hay pendiente ahí.
¿Dónde tenemos la modificación? En el apartado 2 de este artículo 69, que es cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación o el órgano de contratación apreciare posibles indicios de colusión. ¿Qué es eso de colusión? Pues un pacto ilícito que se hacen entre empresas para dejar alguna empresa o otra UTE fuera, ¿vale? Pacto entre ellas para hacerle la cama a una empresa y que no pueda presentarse o que no pueda ganar. Eso es colusión, ¿vale? Cuando vea el órgano la mesa de contratación o el órgano de contratación que hay indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en una unión temporal, se aplicará el procedimiento que hay ahora regulado en el 151 que ha sido modificado, y por eso ahora el artículo 169 dice, cuando veamos algo raro tipo colusión, vamos al 151 a ver qué dice. Vamos nosotros al 151 que ha sido modificado. ¿De qué trataba el 150? De la clasificación de las ofertas y la adjudicación de los contratos. ¿Cómo clasificábamos las ofertas? ¿Cómo clasificaba la mesa de contratación las ofertas? ¿Os acordáis? De forma decreciente. ¿Por qué? Porque el que tenía mayor puntuación era el que quedaba el primero, y así para abajo. Una vez hecho esto, la mesa de contratación se lo pasaba al órgano de contratación, que era el que procedía con la adjudicación y la formalización por ese orden decreciente con la clasificación de las empresas que había hecho la mesa de contratación. Bien, pero es que aquí nos encontramos ahora con un problema, que es que dice que la mesa de contratación o el propio órgano de contratación sin mesa dice, veo aquí algo raro, creo que hay una unión de empresas que le están fastidiando a otra, colusión, para que no se presente o no gane. Y aquí nos vamos al tercer párrafo del 150 en adelante, que es lo que ha sido modificado, que nos dice, en los contratos sujetos a regulación armonizada, cuando se dan indicios fundados de conductas colusorias, el órgano de contratación, de oficio o a instancia de la mesa de contratación, lo trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato. ¿A quién? ¿A quién trasladaremos todo esto cuando vemos algo raro, que hay empresas que se están uniendo para fastidiar? A la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, ¿vale? O a la Autoridad de Competencia de la Comunidad Autónoma, ¿vale? ¿Para qué? Para que en un plazo de 20 días hábiles, muy importante con esta fecha, emita un informe sobre el carácter fundado o no de tales indicios. O sea, veo algo raro, somos de la mesa de contratación, vemos algo raro, oye, vamos a enviárselo a la Comisión Nacional de Mercados y Competencias a ver si realmente esto es así. Un detalle, esta primera fase en la que como mesa de contratación nosotros vemos algo raro y se lo enviamos a la Comisión Nacional de Mercados, no se entera nadie, no se entera ni Dios. Es algo interno, es algo completamente confidencial, ¿vale? No hay notificación, no hay publicación, no hay nada de nada, no se entera los licitadores, no se entera nadie. Todo nuestro, todo para adentro, ¿vale? Hacemos la comunicación pertinente, le enviamos la explicación detallada de lo que vemos, el expediente de contratación, todo lo necesario, todo lo que nos pidan, ¿vale? Y la autoridad tendrá que emitir un informe, ¿vale? Diciendo si sí o si no existe esa colusión, esos indicios fundados de conducta colusoria. Dos posibles soluciones. Que la Comisión Nacional de Mercado nos diga, oye, que no, yo aquí no veo nada raro. Entonces, vale, ningún problema. Una cosa que no os he comentado es que se suspende la adjudicación en ese momento, pero nadie se entera, simplemente se suspende. La Comisión de Mercado nos dice que no ve indicios, con lo cual se levanta la suspensión, no se comunica a nadie, no se publica en ninguna parte y continuamos para adelante. Aquí paz y después gloria, no se enteran las empresas, no hay nada. ¿Qué pasa? Nada. Hemos visto algo raro y hemos continuado para adelante. Lo único que lo sabemos somos nosotros, como mesa de contratación, como órgano de contratación, y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Y continuamos, porque ha dicho la Comisión que no ve nada. Contrario, la Comisión dice, ostras, pues yo aquí sí que veo algo, ¿vale? Fase 2. Pues ahora el órgano de contratación la mesa de contratación tiene que pedirle a los licitadores informes o documentación de, oye, que estamos viendo esto, aquí sí que ya se comunica y se publica. Las empresas tienen en un plazo de 10 días hábiles alegar todo lo que estimen convenientes en defensa de sus derechos. Bien, perfecto. Y una vez terminado esto, se presenta toda la documentación, ¿vale? El órgano de contratación resolverá de forma motivada de lo que proceda en un plazo de 10 días hábiles. ¿Vale? También estos son plazos ya que sabemos de la ley de contratos y aquí sí que nos marca bien, 10 días hábiles. ¿Qué puede volver a ocurrir aquí? Que el órgano de contratación, una vez presentadas las alegaciones por las empresas a las que le veía algo raro, entienda que no, o que realmente sí que haya visto algo.
Entonces tenemos este párrafo que dice: si el órgano de contratación resuelve que existen indicios fundados de conductas colusorias, excluirá del procedimiento de contratación a los licitadores responsables de dicha conducta y lo notificará a todos los licitadores, alzando la suspensión y continuando con el procedimiento de contratación con los licitadores restantes, si los hubiese, ¿vale? Y si resuelve que no existen indicios fundados de conducta colusoria, la otra parte alzará la suspensión y continuará con la tramitación del procedimiento de contratación sin la exclusión de ningún licitador. Bien, o sea que ya hemos visto que la mesa de contratación o el órgano de contratación, cuando hay uniones de empresarios, si ve algo raro, o sea, indicios de colusión, lo pone en conocimiento de la Comisión de Mercados, Comisión Nacional de Mercados y Competencias, y pueden ocurrir dos cosas. En primera instancia, que nadie se entera, que no ocurra nada, con lo cual seguimos para adelante. Que si ocurra algo, entonces el órgano de contratación tiene que pedirle documentación a los licitadores y que aleguen lo que estimen necesario, y volvemos a la fase inicial. ¿Ves o no ves algo raro? No veo nada raro, se comunica a todo el mundo y se continúa. Si veo algo raro, se excluyen a las empresas y se continúa con el procedimiento. Detalle final: el órgano de contratación comunicará la resolución de la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, y esto es posible pregunta de examen, el mismo día en que se acuerde, ¿vale? Mucho cuidado, o sea que una vez que se hace la adjudicación del contrato, el mismo órgano de contratación tiene que comunicarlo ese mismo día a la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia. Y con esto ponemos fin al artículo 69 y 151, que es donde han tenido las modificaciones. ¿Podemos seguir? Sí, al artículo 71, las prohibiciones de contratar, y aquí vemos un detalle en el apartado D, en la letra D de su apartado 1, algo que ya habíamos hablado en su momento, pero que faltaba por modificar. El apartado dice de las prohibiciones de contratar, de no hallarse al corriente, entrar unas empresas en prohibiciones de contratar cuando no se hallen al corriente en su cumplimiento de obligaciones tributarias o de seguridad social, o en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, que es lo que teníamos antes, no cumplan con el requisito de al menos el 2% de empleados que sean trabajadores con discapacidad. Antes ponía 250, ahora es de empresas de 50 o más trabajadores, esto lo hablamos en su momento, y que cumplan al menos con ese 2% de discapacidad. Y también, si continuamos un poquito en el mismo párrafo, o en el caso de empresas que tengan 250 trabajadores o más, ¿vale? Y no cumplan con la obligación de un plan de igualdad, perdón, de más de 250 trabajadores, no cumplan con ese plan de igualdad. ¿Podemos seguir moviéndonos por las modificaciones? Pues teníamos el artículo 88, que era la solvencia técnica de los contratos de obra, no lo veo muy preguntable. Teníamos el 168, supuesto de aplicación de un procedimiento negociado sin publicidad, también podemos saltarlo. El 229, el 329, podemos seguir adelante. Y la oficina independiente, me saltaba algo súper importante, que ahora mismo no encuentro, que es la clasificación. Aquí, perdón, el artículo 80, ¿vale? El artículo 80, perdonar. El artículo 80 ha sido modificado completamente, que son los acuerdos o decisiones de clasificación, competencia, eficacia, recurso y clasificaciones divergentes, que además está relacionado con la disposición transitoria sexta, que habla de la clasificación de los contratistas. ¿Qué ocurría aquí? Pues que teníamos las comisiones calificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública, que conocéis, que son las que clasifican a las empresas, contratos de obras o contratos de servicios, se quedan ahí clasificadas, y también están las correspondientes o las equivalentes en las comunidades autónomas. ¿Qué estaba ocurriendo hasta ahora? Pues que habían varias empresas que estaban clasificadas por lo mismo, tanto en la Administración General del Estado como en las comunidades autónomas, una o muchas, ¿vale? ¿Qué viene a hacer este artículo? Pues a decir, oye, empresa, clasifícate de una cosa, donde quieras. O sea, si estás clasificada como obras, estate clasificada a obras en el Estado, y ya lo comunicamos al resto de juntas calificadoras. Que estás clasificada como obras en una comunidad autónoma, perfecto, y ya lo comunican ellas a otras. Lo que no puede ser es que estés clasificada de lo mismo en diferentes. Por eso este artículo, fijaros, los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adoptarán con exigencia general frente a todos los órganos de la contratación por las comisiones calificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y por los órganos equivalentes de las comunidades autónomas. Una empresa, en el apartado 2, no podrá disponer simultáneamente de clasificación como contratista, eso es muy importante, simultáneamente clasificación como contratista o como contratista de servicios otorgada por las comisiones calificadoras de la Junta Consultiva de la Contratación Pública del Estado o por una o más comunidades autónomas o por dos comunidades o más comunidades autónomas a la vez. O sea, por lo mismo en tropecientos sitios.
en el Estado y en tropecientas comunidades autónomas. Bien, pues esto lo que dice este artículo es que no, que te clasifiques en donde quieras, pero de una sola vez. O sea, elige qué comunidad autónoma, si el Estado o donde quieras, pero solo vas a estar clasificado una sola vez. ¿Qué ocurre a partir de ahora? Pues que esta disposición adicional dice que en un plazo de 3 meses las empresas tienen que decidir sobre qué comisión calificadora se quedan, si en la comunidad autónoma, en otra comunidad autónoma o en el Estado. Tienen que decidirlo, ¿vale? Por tanto, una empresa no puede estar simultáneamente clasificada en distintas comisiones calificadoras. Y si no dice nada en este plazo de 3 meses, pues prevalecerá la que sea la última, la más reciente, ¿vale? Y la que sea careciendo de las demás, o sea, lo dice aquí en el apartado 4, prevalecerá la otorgada que sea más reciente, careciendo de más de valor y efectos de contratación pública. Y con esto es suficiente para el artículo 80. Podemos seguir bajando un poquito. Y así que yo tenga apuntado de ley de contratos que han modificado muchísimas cosas, pero que nos interesen de cara al examen, podemos ir al artículo 332, que es la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, el OIRESCON, ¿vale? Es posible que no lo habéis escuchado en la vida, no es un artículo de estudiar, no es un artículo que va relacionado con nosotros, salvo que vayas para gestión a lo mejor o incluso para un técnico. Pero ha habido una modificación en su apartado 2 que me ha llamado la atención y que puede ser pregunta de examen aunque no sea relacionada con contratos. En el segundo párrafo del apartado 2 nos dice: durante el tiempo en que se hayan prestando servicio en la EURESCON, tanto el presidente como los vocales pasarán a la situación administrativa de servicios especiales. Claro, es una posible pregunta de examen que nos pueden englobar ahí, no es del EBEP, ¿vale? Pero, oye, cuando eres presidente de la EURESCON, ¿en qué situación administrativa te quedas? Vale, pues este detalle de la ley de contratos nos dice que te quedas como servicios especiales y además que estás sujeto a la regulación de alto cargo. Por si acaso, yo que sé, ya es que pienso mal de todo. Y de la ley de contratos nos queda una disposición adicional tercera, que es la contratación pública de las entidades locales. Para los que estéis estudiando entidades locales, que sí que ha añadido en el apartado 3 que el órgano interventor realizará, y aquí lo matiza muy expresamente, realizará esa comprobación material de la inversión cuando sea necesario. Ya han añadido una frasecita que es: a efectos de la designación de representante en aquellas inversiones cuyo objeto sea susceptible de comprobación, el órgano interventor podrá aplicar las técnicas de muestreo. Aquí modifica un poquito este artículo y además añade esta frase. ¿Qué queréis que os diga más de la ley de contratos? Nos queda simplemente una disposición adicional 56ª, que es coger a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y darle su propia disposición. Antes estaba incluida dentro de la disposición adicional 55ª, lo que han hecho es separarla y darle la 56ª a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. ¿Qué dice? Aquí básicamente que es un medio propio personificado de la AGE, de las comunidades autónomas, de las entidades locales de todo el mundo, y a la que se le puede encargar cosas a través del artículo 32 y 33 de la ley de contratos, ¿vale? Porque al final lo que es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre es la que emite los chips criptográficos y demás, y todo lo que tenemos los funcionarios públicos. Y ya estaría, yo creo que ya estaría de la ley de contratos, ya podemos pasar a otra. Sé que es un poco rollo, no todo es necesario de cara al examen, echarle un vistazo, os he dejado en Patreon todo bien explicado, bien detallado de lo que modificaba, lo que cambiaba, de lo que se suprimía, pero de cara al examen es muy poquito lo que nos pueden preguntar de todas estas modificaciones de la ley de contratos. Yo me quedaría con esa parte de las uniones de empresarios y el tema de colusión. Y luego con lo que hablamos en su momento de 50 trabajadores o más con ese 2% de discapacidad. Poquito más, no es necesario más. Vamos a la siguiente ley, ¿vale? Corte. Ley 40/2015, el régimen jurídico del sector público. ¿Qué hemos tocado aquí? Artículos 121 y 122. El capítulo 6, los consorcios. ¿Qué era un consorcio? Vamos al artículo 118.1 y lo repasamos. Entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y diferenciada creada por varias administraciones públicas para el desarrollo de actividades de interés común y dentro del ámbito de sus competencias, ¿vale? O sea, unida a varias administraciones públicas con un interés común y dentro de sus competencias. ¿Qué ha ocurrido? Que en el 121 pues han eliminado una palabra que no tenía mucho sentido y han añadido un par de frases más. Vamos a leerlo tranquilamente. Artículo 121. El régimen de personal de esas personas que trabajan en los consorcios. El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder, y aquí han eliminado una palabra exclusivamente,
¿vale? Y habrá de proceder de las administraciones participantes en el consorcio, ¿vale? En cuyo caso su régimen jurídico será el de la administración pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para los puestos de trabajo equivalentes en aquella. Bien, ¿vale? Aquí simplemente hemos eliminado el exclusivamente. ¿Por qué? Por la razón que viene ahora y nos dice, excepcionalmente, y por este párrafo hay que eliminar ese exclusivamente, excepcionalmente cuando no resulte posible contar con personal procedente de las administraciones participantes en el consorcio, en atención a la singularidad de las funciones a desempeñar, o cuando tras un anuncio público de convocatoria para la cobertura de un puesto de trabajo restringida a las administraciones consorciadas, o sea, somos en el consorcio, tenemos un puesto de trabajo que hay que cubrir, no encontramos a nadie así inicialmente y aún así hemos hecho un anuncio público a ver si cualquiera de las administraciones públicas que están dentro del consorcio puede presentarse a alguna persona para ocupar este puesto de trabajo en concreto. Aún así, si no fuese posible cubrir dicho puesto, el Ministerio de Hacienda, Función Pública o el órgano competente de la administración a la que se adscriba el consorcio, ¿vale?, podrá autorizar la contratación de personal. ¿Qué tipo de personal? No nos dice. Exterior, ¿vale? Podrá autorizar la contratación de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones en los términos previstos en la correspondiente ley de presupuesto general del Estado, ¿vale? O sea que dentro de los consorcios lo normal es que podrán ser funcionarios de carrera o laborales, ¿vale? Régimen jurídico el del mismo consorcio, y excepcionalmente cuando no haya un puesto de trabajo muy específico que no pueda ser ocupado por una persona así del entorno primero del consorcio y luego tras un anuncio de cobertura restringida a las administraciones públicas consorciadas tampoco se haya presentado, no hayan encontrado a nadie, entonces, ¿vale?, el Ministerio de Hacienda y Función Pública o el órgano competente de administración a la que está adscrita el consorcio podrá autorizar esa contratación de personal, ¿vale?, exterior para que ocupe ese dicho puesto, ¿vale? Y luego tenemos el artículo 122, que siempre ha añadido una frase, que es el artículo 122 nos habla del régimen presupuestario de contabilidad económico, financiero y patrimonial de los consorcios, ¿vale? Que los consorcios pues se deben a una presupuestación, calidad y control de su propia administración pública, y todo también regulado dentro de la Ley Orgánica 2/2012, básicamente todo el tema de economía, ¿vale? En el punto 3 tenemos que los órganos de control interno de la administración en que se haya escrito el consorcio deberá realizar, cuidado con estas palabras, deberá realizar una auditoría de cuentas anuales en los consorcios en los que ocurran dos de tres condiciones que tenemos aquí, ¿vale? Que las partidas de activos superen los 2.400.000 euros, o que el importe total de ingresos de gestión ordinaria en caso de consorcio del sector público, la suma de la cifra de negocios también supere esa cantidad de 2.400.000 euros, o que el número número medio de trabajadores durante el ejercicio sea superior a 50. Vale, cuando esto ocurre, cuando ocurren 2 de 3, entonces sí que hay que hacer una auditoría de cuentas anuales de cómo ha ido ese consorcio. Y aquí abajo he añadido una frasecita que siempre dice: mediante ley podrán modificarse dos límites anteriores, los de 2.400.000 o el superior a 50 número de trabajadores medio durante el año, ¿vale? Mediante ley podrán modificarse los límites anteriores cuando la estructura y composición de los consorcios adscritos a una administración así lo requiera. Pues mediante ley podemos cambiarlo todo, o como nosotros queramos, como siempre. Así que de la ley 40 tampoco tenéis que complicaros mucho la cabeza, ¿vale? Simplemente lo más importante aquí es el artículo 121, segundo párrafo, que es que cuando el propio consorcio intenta buscar a una persona y no la encuentra dentro de su propio consorcio, o haciendo un anuncio en su propio consorcio y no encuentra a nadie, entonces se puede autorizar la contratación exterior, ¿vale? Ya está, no tenéis que complicar mucho la vida, y también dudo de que vaya directo para el examen, ¿vale? Pero por si acaso había que comentarlo. Corte y vamos por otra ley. TREVEP, Real Decreto Legislativo 5/2015, una maravilla. Artículo 32, han eliminado el último párrafo. En el artículo 38, apartado 10, también han eliminado el último párrafo, con lo cual menos cosas para estudiar, aunque decían lo mismo. Pero sí que nos tenemos que ir a la disposición adicional séptima, que son los planes de igualdad, que hay un pequeño matiz que, aunque ya sabemos, no está de mal tenerlos en cuenta. Como ya hemos dicho, esta disposición adicional séptima habla de los planes de igualdad y que las administraciones públicas están obligadas a respetar el principio de igualdad de oportunidades, y que las administraciones públicas, y aquí viene la modificación, pero algo que ya sabemos de otra norma, aprobarán al inicio de cada legislatura un plan de igualdad entre mujeres y hombres en sus respectivos ámbitos. ¿Y este plan de igualdad para qué vale? Para establecer los objetivos que debe alcanzar la materia en promoción de igualdad de trato y de oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para la consecución de los mismos. El plan será objeto de negociación y de acuerdo en caso de que sea necesario. Pasado un tiempo, que ahora nos dice esta
disposición adicional que ha pasado 3 meses desde esta modificación, o sea que se va a crear a partir de ahora un registro de planes de igualdad con las competencias en materia de función pública, donde las distintas administraciones públicas enviarán los planes de igualdad, los protocolos, cómo proteger a la víctima, acoso por razón sexual, de sexo, etcétera. ¿Vale? Ya está. Eso es lo que tenemos que ver. Eliminar 2 párrafos y echarle una leída a estos planes de igualdad, la disposición adicional séptima. Suficiente. Mira qué fácil. Vamos a por otra. Ley 47/2003, la general presupuestaria, vieja conocida y bastante machacada. También ha tenido algunas modificaciones. Vamos a ello. Lo primero, artículo 58, incorporaciones de crédito. La Ley de Presupuesto General del Estado para el 2023 sigue dejando sin efecto las incorporaciones de crédito provenientes de las generaciones de crédito que sean de aportaciones del Estado, organismos autónomos, entidades, etcétera, etcétera, y la de ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas. Lo dejo ahí como matiz un poquito abajo. En el artículo 73 sí que es algo interesante lo que tenemos aquí, que son las fases del procedimiento de la gestión de gasto, que nos acordamos de ella, la aprobación del gasto, el compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación, la ordenación del pago y el pago material. Un buen repasito al apartado 2, 3 y 4. Y se añade el apartado 5 desplazando el antiguo 5 al 6 y el 6 al 7. Y el apartado 5 dice ahora, la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, persona titular, ¿vale?, a propuesta de la Intervención General de la Administración General del Estado, con el fin de garantizar el avance de la transformación digital del ciclo de ejecución y control del gasto público, determinará los documentos y requisitos que conforme a cada tipo de gasto correspondan las diferentes fases del procedimiento anterior, la 2, 3 y 4, o sea, la aprobación del gasto, el compromiso del gasto y el reconocimiento de la obligación. Ahora mismo, salvo que no nos cambien nada, que teníamos documento A para la aprobación del gasto, documento D para el compromiso del gasto y documento OK, ¿vale?, para el reconocimiento de la obligación. Esto es de momento lo que conocemos. Ya veremos si la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública cambia o no estos documentos y qué requisitos son necesarios que vayan acompañados a esos documentos contables, ¿vale? Es un pequeño matiz que nos pone el apartado 5 ahí. Importante. Modificación del artículo 151, lo que no está sujeto a fiscalización previa. Muy pregunta de examen. Este es carne de pregunta de examen, el artículo 151. ¿Qué no estaba sujeto a fiscalización previa? Los contratos menores, los que sean de carácter periódico repetitivo, de trato sucesivo, cuando ya se haya fiscalizado el pago inicial o el contrato inicial, los gastos menores de 5.000 euros cuando sean de caja fija y también los menores de 5.000 euros cuando sean a justificar siempre y cuando hayan sido o vayan a ser en el extranjero. Los gastos correspondientes a la celebración de los procesos electorales que vienen reconocidos, esa disposición adicional novena, las subvenciones con asignación nominativa, ¿vale?, y los contratos de acceso a base de datos siempre y cuando no sean SARA. Y nos han añadido un apartado G que dice los gastos correspondientes a las actuaciones objeto del régimen excepcional de emergencia del artículo 121 de la Ley de Contratos. O sea, todos los gastos que vengan relacionados con la parte de emergencia que se tiene que ejecutar por la Ley de Contratos por acontecimientos catastróficos, situaciones de grave peligro, defensa nacional, etcétera, todos esos gastos no están sujetos a fiscalización previa, ¿vale? Está añadido en el apartado G, que yo lo veo muy preguntable de cara al examen. Luego la ley continúa, sí que ha tenido más modificaciones en el artículo 152, lo que es el punto 1, han cambiado el gobierno por el Consejo de Ministros y alguna cosita más. Luego el 168, que es el ámbito de auditoría de las cuentas anuales, también ha cambiado bastante. Echarle un vistazo si es necesario solo en vuestro programa, si no, ni lo miréis. Y luego la disposición adicional 25ª, si es necesaria una leída, ya han añadido una nueva disposición adicional 27ª de pagos a justificar de actuaciones en promoción del turismo. No es necesario, ¿vale? Nos quedamos simplemente con que continúa en suspenso la parte de las incorporaciones que provienen de la generación, que la persona titular del Ministerio de Hacienda en ese proceso de digitalización y mejora de las administraciones públicas va a determinar cuáles son los documentos contables y lo que corresponde con ellos, y sobre todo en el artículo 151, en lo que no está sujeto a fiscalización previa, que no se haya añadido aquí el régimen excepcional de emergencia del 121 de la Ley de Contratos. Esos gastos que vienen de acontecimientos catastróficos, defensa nacional o grave peligro, etcétera, pues no están sujetos a fiscalización previa junto con todos los demás. Vale, pues ya está, tenemos 47/2003, otra más, seguimos. Vamos con el último corte. Tenemos las modificaciones de la Ley 38/2003, que es la General de Subvenciones, así como el Real Decreto Legislativo 8/2015, que es el de Seguridad Social. Ambas han tenido o han sufrido modificaciones muy interesantes y muy importantes, pero es que a priori no las veo dentro de nuestro programa de estudio, entonces no las voy a comentar en este vídeo. Sí que es
interesante que le des una leída, un buen vistazo, hagas anotaciones en tus apuntes o modifiques tu ley. Como ya te he comentado antes, lo tienes todo desglosado en Patreon, con el texto completo, con colores de lo añadido, modificado o eliminado. Por favor, dar una leída por si acaso encuentras algo interesante. La última parada la vamos a hacer en el Real Decreto Legislativo 670 de 1987, que son las clases pasivas del Estado, la jubilación, la viudedad, la orfandad. Vamos a empezar por el artículo 11, que es el primero que ha sufrido la modificación, que es la competencia para el reconocimiento de derechos pasivos y la concesión de las prestaciones de las clases pasivas del Estado. ¿A quién le corresponde el reconocimiento de derechos pasivos o la concesión de esas prestaciones? Le corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Lo tenemos en el apartado 1, pero es que nos ha añadido un nuevo párrafo que nos dice: en los procedimientos administrativos que a tal efecto se tramiten, si no hubiese recaído resolución expresa una vez transcurrido el plazo máximo fijado por la norma reguladora del procedimiento de que se trate para dictar resolución y notificarla, ¿cómo vamos a entender el silencio administrativo si le pedimos a la Seguridad Social le pedimos o le solicitamos a la Seguridad Social una viudedad, una orfandad, una jubilación, etcétera, y no nos contesta en el plazo para dictar resolución y para notificarla? Lo vamos a entender un silencio desestimatorio por silencio administrativo. ¿Vale? Ese es el párrafo que nos han añadido, algo que ya sabíamos, pero que no está de más que lo pongan aquí. Bajando un poquito más, podemos ir al artículo 38, que son las condiciones de derecho de acceso a la pensión. Estamos en viudedad, ¿vale? Pensiones de viudedad. Y ya en el artículo 38, ¿cuándo se accede al derecho a la pensión? ¿Cuándo se tiene derecho a él? Pues cuando tenemos matrimonio y una persona fallece, pues el cónyuge supéstite es el que tiene derecho a la pensión. ¿Que no ocurre nada? Pues fallece uno, punto, derecho a pensión. ¿Que ha habido fallecimientos por enfermedad común? Pues hay que comprobar si la enfermedad común es antes del matrimonio o dentro del matrimonio. Si es dentro del matrimonio, ningún problema. Si es antes del matrimonio, pues hay que tener como mínimo, antes de la fecha de nacimiento, un año de celebración del matrimonio. No se pedirá, esto estoy como repaso, no se exigirá este tiempo si ha habido hijos comunes o si ha habido constitución de pareja de hecho y entre el tiempo de la pareja de hecho y el matrimonio han superado los 2 años, ¿vale? Si no se llega a ninguna de estas causas, sí que hay una pensión de viudedad temporal que es de una duración de 2 años, ¿vale? Esto como repaso. Pero bajándonos un poquito nos tenemos que ir al apartado 4, que nos dice lo siguiente: también tendrán derecho a la pensión de viudedad con carácter vitalicio, son palabritas clave, ¿vale? Con carácter vitalicio, quienes se encuentren unidos al causante como pareja de hecho en el momento de su fallecimiento y cumplan con los demás requisitos establecidos en este apartado. O sea, sí que se tiene derecho a la pensión de viudedad con carácter vitalicio como pareja de hecho. Es para las personas que en análoga relación de afectividad a la conyugal, que no estén impedidos para contraer matrimonio y no tengan vínculo matrimonial ni constituida otra pareja de hecho, acrediten mediante el correspondiente certificado de empadronamiento una convivencia estable y notoria, todo esto hay que remarcarlo, con carácter inmediato al fallecimiento del causante, con una duración interrumpida no inferior a 5 años. Vamos a, yo aquí te pongo un montón de preguntas de examen, ¿vale? Por eso este apartado 4 lo veo muy importante. Salvo que existan hijos comunes, que entonces, en cuyo caso, solo se deberá acreditar con la constitución de la pareja de hecho, ¿vale? Ahí tenemos varios detalles: estable y notoria, certificado de empadronamiento no inferior a 5 años, ¿vale? Salvo hijos comunes. Bajando un poquito más, tenemos cuando la pareja de hecho se extinga por voluntad de uno o ambos progenitores, también se puede tener derecho a una pensión de viudedad en caso de fallecimiento, también con carácter vitalicio, siempre y cuando el supéstite no haya adquirido un matrimonio posterior o haya hecho una nueva pareja de hecho. ¿Vale? Ese apartado 5, primer párrafo, también interesante. El resto, un poquito de leída. Si bajamos un poquito más, nos vamos a las pensiones de orfandad, el artículo 41, que es las condiciones de derecho a la pensión de orfandad. Unos matices que nos han añadido, que bueno, casi como repaso también, los hijos de los causantes tienen derecho a esa pensión de orfandad, ¿vale? Siempre y cuando fueran menores de 21 años o estuvieran incapacitados para todo trabajo. Hasta aquí bien, ¿vale? Bien, siempre que sean menos de 21 años vas a tener derecho a la pensión de orfandad o que estuvieses incapacitado para todo trabajo. Lo que sí que nos dice es que el derecho asistirá a cada uno de los hijos del fallecido por separado, con independencia de la existencia o no de cónyuges supéstitos, o sea que van a tener sí o sí la pensión de orfandad. En los casos de orfandad absoluta, que este es el añadido, orfandad absoluta es que hayan fallecido los dos progenitores, ¿vale? El beneficiario tendrá derecho a un incremento en la base reguladora, o sea que va a cobrar más por la pensión.
El apartado 2, aquí tenemos el cambio, que es cuando pasamos de 21 a 25. O sea, tenemos derecho a la pensión de orfandad hasta 21, genial, pero de 21 a 25 también el huérfano, si no realiza ningún trabajo lucrativo, ya que han añadido unos matices, por cuenta ajena o propia, o cuando realizando o percibiendo otras rentas o ingresos o prestaciones sustitutivas del salario, los ingresos que obtiene en cómputo anual no superan el salario mínimo interprofesional, puede continuar con esa pensión de orfandad desde los 21 hasta los 25 años de edad y se va a cortar en el momento que cumpla los 25 años, salvo que estuviese cursando estudios, que entonces podrá continuar con esa pensión de orfandad hasta el primer día del inicio del curso académico siguiente, ¿vale? Esos son todos los matices, ya así como repaso de la orfandad. Y luego ya por último tendríamos una disposición adicional 20ª, que simplemente os digo que le echéis un vistazo, que es la pensión de viudedad de parejas de hecho en supuestos excepcionales. Y ya estaría, pues hasta aquí todas las modificaciones, que no son pocas, bastante tenemos que repasar, que añadir, que modificar, que tocar, ¿vale? Nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un placer estar con vosotros de nuevo, hasta otra.